Siguiendo con la tercera parte del primer tema de biología, vamos a hablar ahora de los niveles ecológicos o superiores. Un nivel ecológico superior es básicamente un nivel un poco más complejo que los niveles que hablamos anteriormente. Los niveles ecológicos o superiores básicamente se caracterizan porque dentro de ellos vamos a ver interacciones. Vamos a ver interacciones entre los organismos de la misma especie, entre organismos de distinta especie, entre la interacción entre ellos y su medio inerte, y básicamente la interacción de todos los seres vivos con el medio inerte de todo el planeta Tierra. Empecemos. El nivel de individuo o organismo es básicamente cualquier tipo de ser vivo, individuo o organismo, valga la redundancia, que quiere decir que dentro de este nivel se van a encontrar todos los seres vivos que son considerados una especie. En este caso estamos hablando de forma singular. Al referirnos a una especie, estamos refiriéndonos básicamente a un ser vivo, a un individuo o a un organismo. Pueden ser organismos pluricelulares o unicelulares. Recuerdan que en el anterior video hablamos un poco sobre los organismos unicelulares de vida libre, sean bacterias o, por ejemplo, sean algunos protozoarios, que pertenecen tanto al nivel celular como al nivel de individuo o el de organismo. Como ejemplo tenemos el zorro, el puma, el ichu, que básicamente serían organismos que pertenecen al nivel de individuo o de organismo, valga la redundancia. Cuando estos organismos se reúnen, van a entrar al nivel de población. El nivel de población es el conjunto de individuos de la misma especie, ¿sí? Conjunto de individuos de la misma especie. Este conjunto de individuos de la misma especie vive en un área determinada y en un momento determinado. Son miembros de una especie que habitan también una misma área. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, la población de conejos que existe hoy en Pisa. En este entender, si nosotros vemos la animación siguiente, estamos viendo básicamente una población. Está conformado por el conjunto de individuos de la misma especie. Están viviendo en un área determinada en un momento dado. Son miembros de una especie que habitan en una misma área. Entonces, entre ellos puede haber interacción de diferentes tipos, ¿no? Entre organismos de la misma especie puede haber interacciones, por ejemplo, de relaciones de sexos opuestos, puede haber interacciones como por ejemplo la competencia, puede haber interacciones como los vínculos familiares, las agrupaciones familiares, y algunos efectos también positivos como la cooperación, pero también algunos negativos como por ejemplo ya mencionamos la competencia, ¿no? Las poblaciones se caracterizan por estar en un área determinada en un momento dado. Eso es muy importante entenderlo porque a veces confundimos, ¿no?, el concepto de especie. Entonces las poblaciones sí o sí tienen que estar en un área determinada por un tiempo determinado, como estamos viendo por ejemplo acá. Ahora, en el caso de especie, porque hay que tener muy exacto qué es básicamente una especie, la especie es el grupo de organismos muy parecidos que potencialmente se entrecruzan. Y no confundamos al decir grupo de organismos, porque uno dirá, si es un grupo de organismos muy parecidos, pues está formando una población. Sí, pero nos estamos refiriendo básicamente al concepto de especie. ¿Y a qué se debe? A que el concepto claro de población es grupo de individuos que pertenecen a una misma especie que habita un área determinada en un momento dado. La población tiene que habitar un área determinada y en un momento dado. Las especies simplemente hacen referencia al concepto de que son organismos muy parecidos que potencialmente se entrecruzan. Eso básicamente sería. Ahora, por ejemplo, tenemos también que puede decir, u otro concepto de especie, es que son organismos muy parecidos que se crían juntos, que también es un concepto validero, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas cositas no hay que confundirlas. Población y especies, obviamente, son conceptos diferentes, pero que las poblaciones están formadas por individuos de la misma especie. No se olviden de eso. Muy importante recordar eso. Ahora vamos a entrar al nivel de comunidad. El nivel de comunidad es también llamado con el nombre de biocenosis o biota. Dentro de biocenosis o biota, chicos, son conceptos muy acertados, ¿no? Muchas veces en algunos autores no hablan de comunidad, sino de biocenosis, o incluso pueden utilizar la palabra, ¿no?, comunidad biótica.
o simplemente biota. ¿Y qué es básicamente el nivel de comunidad? Son dos o más poblaciones que viven e interactúan en una misma área. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces también se confunde con el concepto de, de ecosistema, que posteriormente seguiremos explicando. O también hay otro concepto que dice acá, ¿no? Es el conjunto de poblaciones de diversas especies que interactúan en una misma área. Son diferentes formas de explicar o entender qué es el nivel de comunidad. Recuerden que obviamente acá estamos viendo un ejemplo que nos va a clarificar un poco de esto. Las poblaciones que forman parte de una comunidad tienen que tener una característica importante. ¿Y qué se refiere? Tienen que interactuar. Por ejemplo, en este caso, la interacción sería una defensa, ¿no? Y es que obviamente este depredador muy osado ha querido cazar a esta cebra y esta está respondiendo a ese tipo de acción. Entonces la interacción acá es básicamente una interacción de defensa, lo cual me haría pensar de que entre estas dos poblaciones hay una interacción. Si por ejemplo ponemos otro ejemplo y usamos una idea de puma y vicuña, la interacción entre puma y vicuña sería básicamente depredador y presa. Pero si por ejemplo pongo un ejemplo como una población de camellos con una población de ballenas, ¿esos podrían formar una comunidad? Claro que no, no podrían formar una comunidad. ¿Por qué? Porque entre ellos no hay ninguna interacción. Y es muy importante que para formar comunidades las especies diferentes tengan interacciones entre ellas. Y eso lo veremos en un tema posterior, en el tema de ecología, y donde hablaremos un poco sobre las interacciones o las relaciones que se presentan en las especies. Recordar que el área que interactúan o el lugar donde interactúan las poblaciones se llama básicamente biotopo. Y ahora vamos a entrar al nivel de ecosistema o también llamado sistema ecológico. El nivel de ecosistema es el conjunto de poblaciones de diversas especies que interactúan en una misma área. Y esto es muy importante también entenderlo porque puede generarnos un tipo de confusión, ¿no? ¿Sí? Si ustedes pueden determinar acá, bueno, aunque creo que acá hay un pequeño error, ¿sí? Este, vamos a esperar un momento, ¿sí? Para poder entender muy bien qué es el nivel de ecosistema, ¿sí? Bueno, el nivel de ecosistema es el lugar en el que se encuentran viviendo. eh, Acá tenemos un pequeño error, chicos, y mejor es corregirlo antes de que podamos tener alguna mala idea. No es conjunto de poblaciones. Lo más adecuado en poner en este caso sería básicamente un ecosistema es una comunidad junto con los elementos no vivos que lo rodean. En este caso sí ya tendríamos un concepto adecuado, ¿no? Un ecosistema, chicos, es básicamente el conjunto de elementos, una comunidad junto, y es muy importante entender esto, una comunidad junto con elementos no vivos que lo rodean. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Ya nos referimos a comunidad como el concepto de biocenosis, y en la biocenosis estamos hablando del conjunto de individuos que pertenecen a diferente especie, con los elementos no vivos que los rodean. Ese conjunto de elementos vivos que los rodean se llama biotopo o simplemente llamado medio inerte. Y justamente entre la biocenosis y el biotopo existe una interrelación. Esa interrelación va a generar la aparición de un ecosistema.
Cuando estos individuos de diferente especie se interactúan con el biotopo, eso produce un ecosistema y es básicamente el nivel, un nivel o se considera un sistema ecológico. ¿Y por qué se considera un sistema ecológico? Porque muchos de los elementos que forman parte de un ecosistema vienen siendo muy pequeños. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un ecosistema está un individuo. Cuando los individuos se reúnen, se encuentra una población y cuando las poblaciones se reúnen, se forma una comunidad. Quiere decir que desde el individuo hasta formar una comunidad que se interrelaciona con el biotopo, va a funcionar de forma autónoma generando la aparición de un sistema. Y como este sistema se está refiriendo a la interacción de todos esos seres vivos con los elementos no vivos que los rodean, pues gracias a eso tiene el concepto de sistema ecológico. Si nosotros, por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo de sistema ecológico, podríamos ver acá en lo siguiente, ¿no? Si yo me refiero a la comunidad o biocenosis, pues serían todos los peces que se encuentran en esta animación, en el mar, todos los peces en el mar, ¿sí? Y todos los peces en el mar están interactuando entre ellos, por más que sean de individuos de diferente especie, interactúan entre ellos. Unos pueden ser presas, otros pueden ser depredadores, otros pueden ser simplemente parásitos, otros pueden ser, por ejemplo, refugios, como por ejemplo las esponjas de mar. Eso sería su comunidad o biocenosis. Y el medio inerte o biotopo, elementos no vivos, sería todo el agua y las rocas que conforman todo esto. Si ustedes están viendo, este nivel de interacción complejo está produciendo un ecosistema. En este caso, el ecosistema sería un ecosistema marino. Para que nosotros podamos entender, otro concepto que se utiliza para hablar de qué es un nivel de ecosistema, también se puede hacer referencia diciendo que es el conjunto de biocenosis y biotopo, que obviamente sería un concepto un poco más claro. O también podríamos decir que es una comunidad junto con los elementos vivos que la rodean. ¿Sí? Justamente es lo que agregamos anteriormente, ¿no? Y ya justamente hablamos de eso. Eso básicamente es un ecosistema. Es un nivel de complejidad en el que muchos elementos no vivos van a interactuar y son parte de ellas y que van a formar posteriormente un sistema ecológico. Y obviamente la característica de un sistema es que acá va a haber entradas y salidas de qué? De materia y energía. En este caso, el ecosistema cumple con ese requisito de entradas y salidas de materia, que eso hace básicamente que tenga autonomía y que funcione, incluso al punto de que algunos autores lo consideren como un ente vivo. Si yo reúno los ecosistemas, voy a formar un bioma. Pero acá hay que clarificar algunas cosas, chicos, porque no es así simplemente para poder tratar de entender qué sería un bioma. Para que ustedes entiendan qué es un bioma, yo les traje el siguiente concepto y esto nos va a ayudar mucho a clarificar esto también. Bueno, dice que el bioma es el conjunto de ecosistemas con características similares. Entonces, esto de características similares es muy importante. Acá yo ya tengo una idea muy clara, ¿no? Dice características muy similares, ¿no? O características similares. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente para poder entender esto, chicos. Los ecosistemas, no todos los ecosistemas tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, Antonio Bragg ha clasificado los ecosistemas de acuerdo a su tamaño. En el Perú, por ejemplo. Los ecosistemas más pequeños que tenemos presente en nuestro Perú, por ejemplo, son las zonas de vida. Una zona de vida, como te estoy diciendo, es básicamente un ecosistema muy pequeño, con características notoriamente diferentes entre otras. En el caso de Cusco, por ejemplo, estamos teniendo entre 80 a 90 o entre 80 a 100 zonas de vidas diferentes. Cada zona de vida tiene característica de temperatura, de humedad y precipitación diferente. Si ustedes quieren tener una idea básicamente de qué es una zona de vida, pues imagínense Sacsayhuamán y comparen Sacsayhuamán con, por ejemplo, Pisac. Si ustedes se dan cuenta, la altura de Pisac sería diferente a la altura de Sacsayhuamán. Basta que exista esa leve diferencia de altura, va a generar la aparición de ecosistemas diferentes. Por lo tanto, una zona de vida es un tipo de ecosistema pequeño, muy pequeño.
¿sí? Date cuenta que en Cusco está habiendo básicamente entre 80 a 100 zonas de vidas. No estoy seguro, creo que son 96 zonas de vidas que se encuentran solamente en la ciudad del Cusco. Si nosotros agrupamos todas las zonas de vida y quisiéramos formar un ecosistema aún más grande todavía que la zona de vida, pues el ecosistema que aparecería serían básicamente las ecorregiones, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, nuestras 96 zonas de vida que existen en Cusco se pueden encontrar dentro de básicamente 3 ecorregiones, que serían la ecorregión llamada Selva Alta, la Selva Baja, y también se encontraría parte de la Puna, que son parte de todo nuestro departamento. En nuestro país existen actualmente un grupo de ecorregiones muy significativas, por ejemplo el mar frío, el mar tropical, el desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, que es una porción pequeñita en el departamento de Tumbes, la serranía esteparia, que también se le considera la sierra de los departamentos de la costa, el páramo, que viene desde Venezuela, la parte más alta de nuestro país, la Puna, en donde obviamente se encuentra la ciudad del Cusco, la selva alta, en las vertientes orientales de nuestro país, la selva baja, que sería la ecorregión con mayor extensión dentro de nuestro país, y una ecorregión única en nuestro país, que sería la sabana de las palmeras, que se encuentra en una parte de Madre de Dios y el departamento de Puno, específicamente en un parque nacional llamado Baguana-Soneni. Si ustedes se han dado cuenta, las zonas de vida se agrupan y van a formar un ecosistema un poco más grande. Ese tipo de ecosistemas se llaman ecorregiones. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, uniría a todas las ecorregiones? Pues formaría un bioma. Y los biomas ya no serían regionales, ya no serían solamente en nuestro país, sino serían ecosistemas mundiales muy grandes. Y muchos autores utilizan el nivel de bioma para agarrar todos los ecosistemas y agruparlos y tener entre cada uno de ellos características similares. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros nos vemos acá y buscamos más o menos dónde está nuestro país, estarían acá. ¿Sí? Todas las 11 ecorregiones de Antonio Braque que hemos antes descrito se encontrarían en 3 biomas. Miren, el de azul sería la montaña o zona completa, el de verdecito sería la selva tropical húmeda y esta partecita de rosado sería el desierto. Cuando me dicen características similares, ¿qué quiere decir? Que esta zona de selva tropical tiene características similares con, por ejemplo, la selva tropical que se encuentra en el África, o las selvas tropicales que se encuentran en el Asia, por ejemplo, o las que se encuentran por Australia. Entonces, estas características similares van a generar que, por ejemplo, se presente la misma altitud y la misma latitud. A eso se refiere. Misma altitud, vamos a imaginar 1000 metros, o sea, la selva tropical de Sudamérica tiene la misma altura que la selva tropical de África, ¿sí? Y la misma cantidad, y bueno, y en el caso de la latitud estarían básicamente cerca de la línea ecuatorial. Lo que sí va a diferenciar un bioma, y notoriamente, es el tipo de especie que se encuentra. Por ejemplo, nosotros en nuestro desierto, en los desiertos que tenemos, vamos a tener la presencia de, por ejemplo, algunos que otros animales, ¿no es cierto? Vamos a tener la presencia de algunos animales importantes, por ejemplo, en el desierto del Perú, como algún tipo de lagartija, ¿no? Pero, por ejemplo, los desiertos de África se caracterizan por tener, por ejemplo, camellos, ¿no? O en nuestra selva, ¿no? En nuestra selva tenemos una serpiente grande, se llama anaconda, pero en cambio en las selvas tropicales que se encuentran en el África, o por ejemplo en Malasia o en Madagascar o en esos lugares, no van a ser específicamente la anaconda, sino será por ejemplo una pitón, que es una serpiente muy similar o muy parecida, ¿no? Entonces, en cuanto a flora y fauna, sí van a cambiar, no son iguales. Pero en cuanto a altura, entre altitud y latitud, tienen características similares. Y eso genera incluso hasta el mismo tipo de clima. Entonces, eso sería un bioma. Y en este caso estamos hablando de que los biomas son el conjunto de ecosistemas con características similares.
Ahora, si nosotros agrupamos o quisiéramos ver ejemplos de biomas, chicos, acá por ejemplo tengo los bosques. Los bosques, por ejemplo, son un ejemplo de bioma, ¿no? Son abundantes. Una parte de nuestro territorio también tiene bosques. Abundante vegetación arbórea, muy poco diversa. Otro ejemplo de bioma serían las selvas. En este caso sí tenemos bastantes selvas. Mucha parte de nuestro territorio es parte de ese bioma, ¿sí? También tenemos las sabanas, para que tengan una idea de qué sería otro bioma, ¿no? Las sabanas africanas, por ejemplo, en el que vamos a encontrar características muy similares. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo claro de usar, por ejemplo, el África y la India, ¿no? Que tienen sabanas. La sabana africana es muy parecida a la sabana de la India. O también incluso se presentan sabanas en el sudeste asiático o en Australia, que van a tener características muy similares. Miren, acá estamos que las sabanas tienen características de árbol con copa plana, vegetación básicamente rastrera de tipo poácea, ¿sí? Y el clima debe ser un poco seco con pocas precipitaciones. Entonces, todas las sabanas en el mundo tienen esas características similares. Lo que sí va a cambiar es la presencia de flora y fauna. Por ejemplo, en la sabana australiana hay la presencia de canguros, pero en la sabana africana hay la presencia de león, para que ustedes puedan entender. Y por último tenemos como ejemplo a los desiertos, ¿no? Y en el caso de nuestro Perú, nuestro desierto, específicamente el desierto que se genera, ¿no es cierto?, en toda Sudamérica, es muy similar al desierto del África. ¿Y esto a qué se debe? No solamente a la altitud y latitud, sino que también está influenciado por las corrientes marinas que son de agua fría que van a pasar cerca de nuestro territorio, lo que va a generar la ausencia de precipitación y posteriormente la aparición de un desierto. ¿Sí? Entonces, en eso se parece, pero en Perú no tenemos camellos, ¿no? Pero en África sí hay, entonces esa es una diferencia entre básicamente cada desierto, ¿no? Ahora, si nosotros chicos agrupáramos todos los biomas, entraríamos al nivel de biosfera. ¿Y qué es el nivel de biosfera? Es toda la superficie de la Tierra que está habitada por seres vivos. O sea, son todos los seres vivos de nuestro planeta. Eso sería el nivel de biosfera. Es el conjunto de biomas. Obviamente, si estoy diciendo conjunto de biomas, me estoy refiriendo a todos los seres vivos, ¿no? Pero no solamente seríamos referidos a todos los seres vivos, sino también a todo lo demás inerte o a todo el elemento no vivo que forma parte del bioma, que sería el agua, el aire, el suelo. Incluso podemos hacer referencia acá hablando de la hidrosfera, de la atmósfera, de la litosfera, donde es posible el desarrollo de la vida. Ahora, en el dividido de biosfera, por consiguiente, se debe de también comprender que es nuestro planeta, ¿sí? Que es considerado el nivel de organización superior, ¿sí? Entonces, el nivel de biosfera, chicos, es el nivel de organización más alto que se puede encontrar. Es prácticamente nuestro planeta Tierra, que se considera como un ente vivo con nombre propio, planeta Tierra, en donde se encuentran todos los seres vivos y los seres inertes. Por esa razón, el nivel más alto de organización superior es el nivel de biosfera, en el que obviamente también se encuentran o que también se pueden referir como la parte viva de la Tierra. Pero eso puede ser circunstancial. De todas maneras, hay que recordar que en el nivel de biosfera se encuentran todos los seres vivos, más los seres inertes, o los seres que no tienen vida como agua, aire y suelo. Si tú juntas la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera con todos los seres vivos, vas a formar el nivel de biosfera, que es la parte viva de la Tierra. Por eso se le considera un ente vivo. Entonces, hay que recordar claramente que todo este proceso de organización de los seres vivos me ha pedido comprender la complejidad de por qué estos tienen esa articulación para poder generar la vida en nuestro planeta. Y cada pieza que tiene o que forma parte de un nivel de organización tiene un porqué e incluso va a generar una función. Entonces, de eso se trata los niveles de organización, de entender los grados que conforman parte de la materia y que conforman parte de los seres vivos. Muchas gracias, muchachos.